No hay forma más limpia, rápida y barata de disfrutar de un buen café que una cafetera súper automática. Y con esta cafetera de Philips, la más avanzada de su catálogo, disfrutar de un espresso, de un café latte, de un cappuccino o de un total de 20 recetas que vienen ya preconfiguradas está al alcance de un simple botón. Para los que nos gusta el café, no hay forma mejor de empezar el día o disfrutar de una sobremesa que con un buen café. Y esta Philips 5500 Latte Go es perfecta para eso. Es una de las mejores cafeteras que vas a conseguir ahora mismo para disfrutar de un café excelente. Cuenta con 20 recetas de bebidas calientes y frías y sistema Latte Go para conseguir una leche con su espuma de forma limpia y sencilla. Molinillo regulable, función extra shot para cafés más intensos, recetas totalmente personalizables con 5 perfiles de usuario diferentes, es un 40% más silenciosa y cuenta con aplicación para iPhone con recetas e instrucciones para mantenimiento, además del sistema AquaClean para eliminar la cal. El tamaño de la cafetera es bastante compacto si tenemos en cuenta todas las funciones que nos ofrece. No te va a ocupar más espacio que el que ocuparía una Air Fryer o una Thermomix. Además, cuenta con unos acabados y unas terminaciones muy buenas, así que no hay ningún problema por colocarla en la encimera de tu cocina. En la parte superior encontramos la bandeja donde depositamos los granos de café con una capacidad para 275 gramos, lo que nos da aproximadamente para unas 30 tazas de café. Y aquí es donde entramos en lo realmente interesante de este tipo de cafeteras, y es que no solamente te va a ofrecer un café de muy buena calidad, superior a cualquier cafetera de cápsulas que tengas, aunque sea la mejor del mercado y aunque compres las cápsulas más caras. El café que vas a disfrutar con este tipo de cafeteras semiautomáticas es un café recién molido, con todo su aroma, con toda su crema. Pero es que además te va a costar menos dinero. Cada taza de café te va a costar menos que lo que estás pagando por tu cafetera de cápsulas con cada una de esas cápsulas, aunque compres las cápsulas más baratas del mercado. Y aquí os lo demuestro. Este café Lavazza Oro es el que yo compro. 25 euros el kilo, 20 céntimos la taza. Si vamos a cafés más asequibles, pues este que es un buen café, 10 céntimos la taza. O este café de 16 euros. O este de 15, 12 céntimos la taza. Si nos vamos a las cápsulas, fijaos los precios. Todos duplican o incluso triplican el precio de lo que nos costaría con el café en grano. Y cualquier café en grano que compres va a ser mejor que este café en cápsulas. Tenemos molinillo cerámico regulable con 12 grados de molienda para que lo configures a tu gusto. Y si en algún momento quieres utilizar café molido o, por ejemplo, para descafeinado, pues tienes esta compuerta en el que lo puedes utilizar sin tener que tocar tus granos de café. Y la tapa hermética que mantiene todo el aroma de tu café intacto. Es importante que haya un depósito de agua grande porque estas cafeteras gastan bastante agua, no solamente preparando café, también en sus ciclos de limpieza. Y otro elemento súper importante, aunque no obligatorio, es el filtro AquaClean. Si quieres mantener tu cafetera en perfectas condiciones, es muy importante que lo utilices porque además será más cómodo porque tendrás que limpiarla menos a menudo. Y aquí encontramos uno de los elementos que para mí marca la diferencia con el resto de cafeteras, y es que el sistema Latte Go para conseguir leche caliente y con espuma es súper cómodo de utilizar, muy rápido y se limpia en un santiamén, no como otros sistemas que son un auténtico engorro. Podemos también, por supuesto, conseguir agua caliente en cualquier momento y podemos regular la altura del dispensador de café para ajustarlo a las tazas que estemos utilizando en ese momento. En la parte inferior encontramos la bandeja que se encarga de recoger el agua y que podemos sacar para extraer el depósito de los residuos de café, que podemos sacarlo así de fácil para poder vaciarlo en el cubo de la basura de forma cómoda. La bandeja de recogida de agua además tiene una gran capacidad y cuenta con este testigo rojo que cuando sobresale nos indica que está llena y que tenemos que vaciarla. Y este es el elemento estrella de esta cafetera y que la convierte en la mejor de Philips para preparar tu café. Este frontal con todos estos botones que tiene acceso directo a las recetas más frecuentes, pero que además te ofrece un total de 20 recetas en cafés calientes, en cafés fríos, a las que puedes acceder de forma sencilla gracias a su pantalla a color, a los menús que son muy claros, muy simples, muy sencillos y a que todo se maneja simplemente con flecha arriba, abajo, volver y OK. Es muy fácil
conseguir la receta de café que más te guste. Tienes cafés calientes, tienes cafés fríos y tienes todas las instrucciones que necesitas para conseguir el café tal y como te gusta. Y 5 perfiles de usuario para que cada uno guarde sus modificaciones a cada una de las recetas. Porque cuando elegimos un café podemos configurar qué intensidad de café queremos. Tenemos la función Extra Shot, que le añade un toque aún más intenso de café. Tenemos la capacidad de decidir qué cantidad de café queremos que caiga en la taza. Podemos preparar una simple taza o podemos preparar 2 tazas de forma simultánea. Y todas las modificaciones que hagamos se guardarán en cada uno de tus perfiles. Así, yo soy el perfil amarillo, mi mujer es el perfil azul. Y tenemos un perfil de invitado para aquellos que utilicen la cafetera ocasionalmente. El menú de configuración que nos permite ajustar, pues por ejemplo, el brillo de la pantalla, la luz delantera o el agua que se consume con los ciclos de limpieza. Opciones de ahorro de energía y de ahorro de agua que vienen marcadas con la hojita verde. Y tenemos también un contador de bebidas para saber cuándo se acerca el momento de limpiar la cafetera. Llega el momento de ver cómo funciona la cafetera y os voy a dejar que escuchéis el sonido de todo el proceso. Esto es un café expreso configurado en intensidad y en cantidad de café a mis preferencias. Y ahora vamos a ver cómo se hace un café latte. Aquí lo tenéis, el café latte con toda su espuma, listo para disfrutarlo. Para que veáis lo fácil que se limpia el sistema LatteGo, simplemente quitamos la pieza, la desmontamos, un poquito de agua y jabón y listo para su siguiente uso. Y si queremos una bebida fría, pues elegimos la que queremos, en mi caso un café con hielo, seguimos las instrucciones que nos ofrece en pantalla y dejamos que la cafetera se encargue del resto. Nuestro café con hielo listo para tomar. El mantenimiento de la cafetera es muy sencillo en el día a día, no necesitas hacer gran cosa, simplemente añadir agua cuando la propia cafetera te lo indique, llenamos el depósito y lista para seguir funcionando. Además, al ser transparente también fácilmente puedes ver tú el nivel de agua que le queda a la cafetera. Luego tenemos también la bandeja de recogida de agua y de recogida de los residuos de café, que también se vacían de forma muy sencilla. Podemos quitar el depósito del café utilizado y tirarlo a la basura directamente, y también cuando el pivote rojo asome, pues simplemente cogemos la bandeja y la vaciamos en nuestro fregadero, la volvemos a colocar en su sitio y todo listo para funcionar. Como os decía antes, una pieza esencial es este filtro AquaClean, que te permite preparar 5.000 tazas de café sin tener que preocuparte de la limpieza de cal de tu cafetera. Muy importante que lo tengáis siempre puesto. Y cuando llegue el momento, pues tendréis que hacer la limpieza de la cafetera. Pero todo es súper sencillo porque la propia cafetera te va a ir indicando los pasos que tienes que hacer para realizar el ciclo de limpieza que vaya tocando. Y la compañera perfecta para nuestra cafetera es la aplicación Home ID de Philips, con la que tendremos acceso a información importante sobre nuestra cafetera. Tendremos consejos para aquellos que se estén iniciando en el mundo del café y quieran saber, por ejemplo, por qué es importante la temperatura o el grado de molienda del café. También tenemos recetas, aparte de las que vienen ya en nuestra cafetera preconfiguradas, tendremos recetas con vídeos de cómo, por ejemplo, hacer un mazagrán portugués con todas las instrucciones para que sorprendas a tus invitados. Y por supuesto, tenemos toda la información sobre el mantenimiento, cada cuánto tenemos que hacerlo y cómo tenemos que hacerlo.
Os lo decía al principio, es una de las mejores cafeteras superautomáticas que vas a encontrar. Es la forma más rápida, fácil, limpia y barata de poder disfrutar de tu mejor café. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo. Y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.